Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Hermanos y hermanas queridas, vamos a meditar la palabra del Señor como lo hacemos domingo a domingo. Este domingo 15 de agosto, un tema, el mensaje lleva por título Cristo, cabeza de la Iglesia. Y el pasaje de las Escrituras que vamos a exponer se encuentra en Efesios capítulo 1, de los versículos 18 al 23. Efesios, capítulo 1, de los versículos 18 al 23. Quisiera introducir, contextualizar el tema que vamos a hablar el día de hoy, partiendo que durante la Reforma, los días de la Reforma, ya en el siglo XVI, se produjo una crisis de autoridad. Esto debido por quién era la cabeza de la Iglesia, quién era en la tierra la cabeza de la Iglesia. La Iglesia romana, la Iglesia católica romana, estipuló y estableció que la cabeza de la Iglesia en la tierra era el Papa. De esta manera ellos señalaron que era el papado, el Papa, la cabeza de la Iglesia en ese tiempo y que sostienen hasta el día de hoy como al Papa, el sucesor de Pedro, por lo tanto él es la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra. Y llegaron más aún a decir que como el Papa es la autoridad, que tiene toda la autoridad del cielo aquí en la tierra, cuando él habla es infalible. Bueno, ¿cómo respondieron los reformadores a esto? Ellos contraatacaron diciendo que solo hay una cabeza en los cielos y en la tierra de la Iglesia y esa es Jesucristo el Señor, y que tales aseveraciones que estaba levantando la Iglesia romana correspondían o iban a señalar al Papa como el anticristo, colocarse en el lugar que solo le pertenece a Jesucristo el Señor. También otras partes, como por ejemplo en Inglaterra, cuando Enrique VIII se separa de Roma y él se pone como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Él se adueña y se autoproclama la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, lo cual es rechazado absolutamente por los reformadores, dando la misma respuesta que lo hicieron allá en Roma. Jesucristo es la única cabeza, tanto en los cielos como en la tierra de la Iglesia. Por esto, estos valientes reformadores que se opusieron a esta voz de Enrique VIII fueron quemados en la hoguera, en la estaca, y sus vidas fueron sacrificadas por el rey. Pero pasó un siglo también en Inglaterra después, cuando Carlos I nuevamente se autoproclama la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Nuevamente, el pueblo reformado responde a esa autoproclamación o esa demanda de ser nombrado y establecido la cabeza visible de la Iglesia. El pueblo reformado nuevamente dice, existe solo una cabeza en la Iglesia y esa es Jesucristo. Esto fue una respuesta que se hizo en Escocia y en el año 1638 todo el pueblo reformado firma un tratado internacional donde establecen que la única cabeza de la Iglesia es Jesucristo el Señor. Esto trajo como consecuencia que las calles de Escocia se llenaran como ríos con la sangre de estos reformadores. Entonces,
frente a la pregunta, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Estarían bien en los reformadores al proclamar que solamente Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Habrá alguna autoridad humana que sea la cabeza de la iglesia hoy en la actualidad? Para dar respuesta a esas preguntas, me gustaría que me acompañaras a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y voy a leer de los versículos 18 al 23. Aquí termina el capítulo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Este es el pasaje donde vamos a compartir la enseñanza de la palabra de Dios en este día domingo. Esta respuesta es central. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Es un elemento central, es un elemento que es muy importante, fundamental para la iglesia hoy en día. Ningún papa es la cabeza de la iglesia, ninguna jerarquía eclesiástica terrenal son cabeza de la iglesia, ningún pastor es cabeza de la iglesia, ni tú ni yo somos cabeza de la iglesia, ni una congregación, ni un consistorio, ni un voto congregacional. No hay otra cabeza de la iglesia que solamente aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que es Jesucristo el Señor, quien con su sangre redimió a la iglesia, la compró, la salvó, la santificó para sí mismo. Por eso es que en este pasaje quiero que veamos fundamentalmente a Cristo como cabeza de la iglesia en tres enunciados. El primero de ellos es qué significa o cuál es el significado que Cristo sea cabeza de la iglesia. 2, cuáles son los ministerios o qué es lo que está haciendo Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y 3, cuál es el mandato de Jesucristo para la iglesia. Vamos al primer punto, el significado de Cristo como cabeza de la iglesia. Cuando analizamos este primer capítulo de la carta a los Efesios, vemos dos componentes esenciales en esto de que Cristo sea cabeza de la iglesia. Pero, ¿cómo es que Jesucristo es cabeza de la iglesia? En primer lugar, Él es la cabeza gobernante, es el Señor sobre la iglesia, es el Señor de la iglesia. Esto significa que Él es soberano, que tiene toda autoridad, todo señorío y todo poder sobre la iglesia. Él gobierna con autoridad la iglesia. Versículo 20. Este poder dice que operó en Jesucristo y lo resucitó. Porque Cristo está vivo, hermano amado. Deja de pensar en Jesucristo como aquel que está colgado en un madero. Él resucitó, la tumba no pudo con Él, el poder del Espíritu Santo lo levantó, Dios su Padre lo reivindicó y lo coronó y lo puso a su diestra. Por lo tanto, Cristo es la cabeza viviente en los cielos y en la tierra de la iglesia. Fíjense, no solo lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales. A su diestra es el lugar supremo. La diestra de Dios Padre es el lugar más alto donde podía poner el Padre al Hijo. En los lugares celestiales. Él coronó al Hijo y puso todas las cosas debajo de su autoridad. Sigue diciendo, versículo 21.
muy por encima de todo, dice la Reina Valera contemporánea. Sobre todo, dice Reina Valera 60. Esto significa que está por cualquier otra autoridad. Cualquier una autoridad que existe, Jesucristo está una infinidad, infinitamente mayor a ello. Por encima de todo nombre que se nombre. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Estos son elementos que tienen que ver con jerarquías desde el punto de vista angelical. Pero también dice que cualquier otro nombre que se nombre. Jesucristo, si vamos desde la antigüedad, desde un faraón, un emperador, un rey, un juez, hasta hoy día un primer ministro, un mandatario de la nación más poderosa, no se comparan al poder y el señorío de Jesucristo, el Señor. Y sigue Pablo extendiendo este señorío y este poder. Dice, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. El señorío de Dios, la soberanía de Jesucristo, la autoridad que Jesucristo tiene en su iglesia y por sobre todas las cosas en el universo, no tienen temporalidad. Él reina hoy día. Él reinó en el pasado y Él reinará por la eternidad. La supremacía, la soberanía de Jesucristo no tiene un tiempo calculado, es eterna. Versículo 22. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios Padre sometió todas las cosas, las visibles, invisibles, cosas humanas, cosas angelicales. Todo lo que pasa en el cielo, en la tierra, en el infierno, todo destino, toda situación en el universo, todo está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada fuera de todas las cosas. La palabra que usa someter es una palabra griega que se dice hopotasio, que es un término militar. ¿Y qué significa subordinar? Alinear bajo una autoridad. Eso es someterse. ¿Qué hizo el Padre? Él alineó, Él sometió, Él subordinó todas las cosas que hay en el universo, nosotros incluidos, y todo cuanto existe, lo que vemos y no vemos, están bajo la autoridad del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Y fíjense la ilustración, bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Esto está diciendo que Jesucristo es el rey. Cuando un rey derrotaba a otro, sus soldados, sus generales ponían el rey a los pies de él, y el rey ganador ponía sus pies por encima de él, señalando de que está bajo mi autoridad. Yo gané, ahora tú estás bajo mi dominio. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, para ti, para mí, para la iglesia en general, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo el universo está bajo sus pies. El teólogo Abraham Kuyper señala lo siguiente en su texto: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre cual Cristo, que es soberano, no diga, esto es mío. Y el teólogo y pastor presbiteriano R.C. Sproul dice lo siguiente: no hay una molécula solitaria rebelde en todo el universo entero que no le pertenezca a Jesucristo el Señor. Todo existe según Él lo ha diseñado. Si vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18 dice: Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano querido, toda autoridad proviene de Jesucristo el Señor. Cualquier autoridad hoy día en la tierra, llámese presidente, primer ministro, llámese un juez de una corte suprema, llámese, un pastor, un anciano, un líder de la iglesia, o un papá, una mamá en la familia, que hoy día tiene autoridad, esa autoridad ha sido delegada por
por quien proviene toda autoridad, que es Jesucristo el Señor. Y Pablo continúa expandiendo este término y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Esta palabra que es traducida como cabeza es una palabra griega que se escribe kafale y significa una autoridad gobernante, una autoridad suprema, aquel que tiene todo el poder por sobre aquel elemento que está siendo gobernado. Es un gobernante soberano. Su palabra es definitiva, su doctrina es obligatoria, sus decretos son determinantes, sus decisiones son absolutas. Como gobernante, nuestro Señor Jesucristo de la iglesia, Él la gobierna, Él la controla. Él tiene todo el control de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él es el rey, nosotros somos sus súbditos. Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Él es el general, nosotros somos sus soldados. Él es el camino, nosotros le seguimos. Él es el constructor, nosotros las piedras para que Él construya. Jesús es el Señor de la mies, nosotros somos sus jornaleros. Jesús lo es todo. Y el segundo componente de lo que significa que Jesús sea cabeza de la iglesia es que Él es también la cabeza orgánica. Así como Jesús es la cabeza gobernante que tiene toda autoridad, gobierna, controla la iglesia, es también la fuente, el que le da la vida a la iglesia. Todo lo que la iglesia necesita proviene de esta cabeza orgánica que es Jesucristo el Señor. Tú y yo no podemos entregarle nada. Solo Él es la fuente de la vida. Y no tan solo eso, la plenitud de aquel. Él es todo suficiente. Él tiene todo el poder para nutrir, para dar vitalidad, para todo lo que la iglesia necesita. Tiene que sacarla única y exclusivamente de Él. De aquel que todo lo llena a plenitud, dice la traducción Reina Valera contemporánea. De aquel que todo lo llena en todo. Y ese todo es sumamente importante porque ese todo incluye a todos los verdaderos creyentes que son su cuerpo. Él se derrama en ellos, derrama su poder, su fuente, su vitalidad, su vida en cada uno de los creyentes verdaderos, en todo lugar, en todo tiempo, donde quiera que se encuentre la iglesia, donde aquel lugar puede ser el templo más maravilloso, en la ciudad más tecnológica o más importante del mundo, como la villita más pequeña y más pobre del lugar, donde se levantan hombres elegidos por el Señor, transformados por el poder del Espíritu Santo. Cristo se derrama en ellos. Eso es lo extraordinario de esto. Cristo como cabeza está por encima de nosotros, como gobernante, pero también es la cabeza orgánica que le da vida y provee todo lo que la iglesia necesita. Él está por encima de nosotros, pero también está en nosotros infundiendo vida. Siempre tenemos que estar mirando al autor y al consumador de nuestra fe. Tenemos que siempre poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Debemos confiar en Él, debemos depender en Él. Todo lo que necesitamos, todo lo que la iglesia necesita, está en Jesucristo el Señor, que es su cabeza gobernante y que es su cabeza orgánica. En segundo lugar, sus ministerios. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo como cabeza de la iglesia por la iglesia hoy día, desde su inicio? Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1. Estimado Teófilo, en mi primer tratado, el autor de Hechos, que es Lucas, está hablando justamente del Evangelio según San Lucas, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Puedes ver esto? Todo lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Él empezó un proceso que continúa haciéndolo.
¿Cómo es que la cabeza soberana ejerce su autoridad suprema sobre la iglesia? ¿Cómo es que esta cabeza soberana satisface las necesidades de la iglesia? Vamos a través del libro de los Hechos ver cuáles son las funciones, los ministerios que la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, hace. En primer lugar, versículo 24 de Hechos 1. Para contextualizar, los discípulos, más de 120, se reúnen para ver quién iba a suceder a Judas. Él debía ser reemplazado en el liderazgo de la iglesia. Por eso es que la primera función, el primer ministerio que vamos a ver aquí es que Cristo, como cabeza de la iglesia, Él tiene la autoridad para escoger a los líderes de la iglesia. Voy al versículo 24. Y en oración dijeron, Señor. ¿Qué es este Señor? ¿De quién están hablando aquí? ¿De Dios Padre? ¿Quién es este Señor? Versículo 23. Había dos personas, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Estos eran dos hermanos que tenían buena testimonio acerca de su trabajo y habían estado desde el principio con Jesucristo y le habían visto resucitado. ¿Y qué pasa? Fíjense la oración. Ellos se acercan a Jesús. Versículo 24. Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido. Tienen que reemplazar al líder. Tienen que poner un nuevo líder. ¿Qué hacen estos discípulos, estos apóstoles del Señor? Oran al Señor, que conoce los corazones, para preguntarle que les muestre a quién Él ha escogido. Y fíjense que la palabra de Dios dice que echaron suertes. ¿Por qué? ¿Por qué echaron suerte? ¿Le quisieron sacar el bulto a la responsabilidad? No. Porque ellos sabían, Proverbios 16:33, las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. No existe la suerte. Dios es soberano y dispone todo. Ellos dijeron, muéstranos a quien tú has elegido. Fíjense que en ningún momento ellos piden que confirmen la elección que ellos hicieron. Ellos piden que el Señor les muestre a quien han escogido. Hoy en día hay iglesias que escogen a sus líderes por una vista externa, por lo exitoso que han sido en sus vidas seculares o por simpatía. Pero la verdadera iglesia escoge a sus líderes en oración pidiéndole al Señor que muestre a quien ha escogido. Segunda función, vamos ahora al capítulo 2, en el versículo 39. Como Cristo es cabeza de la iglesia, tiene autoridad para llamar un pueblo para sí mismo. Capítulo 2, versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, habla los judíos, para los que están lejos, los no judíos, y para todos aquellos quienes el Señor, nuestro Dios, llame. En Pentecostés, Jesucristo empieza a obrar y a trabajar en su iglesia, tal como la conocemos en el Nuevo Testamento. Pero este todo tiene que ser aclarado, porque no todo el mundo va a llegar a Jesucristo el Señor. Son todos aquellos que el Señor ha llamado. ¿Y quién es este Señor? Versículo 36. Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese. 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está claro, es Jesucristo el Señor. Es Jesús que llama a su pueblo y este llamamiento tiene dos características, es eficaz y es irresistible. Es un llamado al cual se nos dan oídos para ir y un corazón para responder. La Biblia nos habla que hay dos llamados. Vamos a Mateo, para que les quede claro, 22:14.
Mateo 22:14. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Existe un llamado externo, es ese llamado que hace el predicador cuando expone la palabra de Dios al corazón de los que escuchan, el profesor de una escuela bíblica dominical, aquel que está predicando en una esquina, aquel que está en una televisión hablando la palabra de Dios, aquel que está entregando un tratado. Sea como sea, que el que expone la palabra de Dios hace un llamado externo que solo puede llegar a tus oídos. Pero hay un segundo llamado que es uno interno que hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Y de hecho, para sus escogidos, este no es una invitación, es una citación. Porque todo aquel que Cristo llama, viene. Vamos a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4. A el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 27. Los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En el mismo Hechos, capítulo 2, pero ahora el versículo 47, fíjense lo que nos dice. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es muy importante, porque Jesús añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Jesús no añade a la iglesia visitas. Jesús añade a la iglesia los convertidos, los que son llamados, regenerados por el poder del Espíritu Santo, sus escogidos. Como cabeza soberano para llamar a aquel quien Él quiera a la iglesia. Nadie viene a la iglesia verdadera a menos que Él los llame. Y estos que Él llamó son por los cuales Él entregó su vida en la cruz. Mateo capítulo 11, versículo 27. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. La única forma que tú y yo podamos conocer al Padre es que el Hijo nos revele al Padre. En tercer lugar, tiene toda autoridad para dar fe salvadora. En el mismo Hechos, capítulo 3, pero ahora el versículo 16. Y por la fe en su nombre, este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Pedro ha hecho con el poder y que Dios le ha dado a través de su Santo Espíritu una sanidad. Ha orado y un cojo de nacimiento se ha sanado. Y ellos se preguntan por qué. Y fíjense que en este versículo la palabra fe aparece dos veces. Primero dice es una fe en Jesús y una fe a través de Jesús. Esto es importantísimo porque Jesús es la fuente de nuestra fe y el objeto de nuestra fe. Es Él el que nos provee fe salvadora. Si no, no podríamos creer. Vamos al libro de Hebreos ahora, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la fuente de nuestra fe, por Él creemos, Él pone esta fe salvadora en nosotros y también es el objeto de nuestra fe. Nosotros no podemos creer por nosotros mismos. Nosotros estábamos muertos. Un muerto no cree. Es alguien externo que tiene que poner esa fe salvadora en nosotros. Y ese es Jesucristo el Señor. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29, nos encontramos con esto. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Se nos ha concedido, se nos ha dado un regalo que es creer en Él. Eso es algo que el Señor hace en nosotros. George Wycliffe
dijo lo siguiente: un hombre tiene libre albedrío solo para ir al infierno, pero ningún libre albedrío para irse al cielo. Nadie cree por voluntad propia. Esto es puesto por el Señor. Esa fe salvadora es puesta por Jesucristo el Señor. Y Spurgeon dijo: he oído mucho del libre albedrío, pero no lo he visto nunca aún. Entonces, como cabeza de la iglesia, Jesucristo tiene toda la autoridad para entregar su fe salvadora a quien Él quiere, de manera soberana. En cuarto lugar, tiene autoridad para conceder arrepentimiento. Seguimos en el mismo Hechos 5, ahora versículo 30. Hechos 5, 30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo que ustedes mataron y colgaron en un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a la derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. ¿Observas esto? Jesús, el Señor exaltado, es el que da al hombre arrepentimiento. El hombre no se arrepiente por sus propios medios. No estamos moralmente incapacitados para producir arrepentimiento por nosotros mismos. Es Jesucristo el que lo hace. Nada bueno puede aparecer por un hombre. Nada bueno puede ser generado por un hombre. En quinto lugar, tiene autoridad para convertir a los pecadores. Sigamos avanzando a través de Hechos. ¿Se acuerdan que yo les decía que íbamos a hablar harto en Hechos? Hechos, capítulo 9. Jesucristo, como cabeza de la iglesia, tiene autoridad para convertir a los pecadores. Hechos 9:1. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver el sumo sacerdote. Jesucristo, la iglesia tiene muchos enemigos, pero Jesucristo tiene el poder para convertirlos y llevarlos al conocimiento del Evangelio. Pablo anda cazando a los cristianos como si fueran unos animales, y ello está pasando y en ello puso toda su energía y su pasión. Pero se encuentra con Jesucristo el Señor, versículo 5 del capítulo 9, y mira lo que pasa con Saulo. Y contestó: ¿quién eres, Señor? Fíjense que Pablo da la respuesta antes de terminar la pregunta. ¿Quién eres, Señor? Reconoce el señorío. Jesucristo, cabeza de la iglesia, tiene poder para convertir a un enemigo en una oveja de su redil, transformar su corazón y hacerlo someterse al señorío de Él, y que ahora sean pueblo de Él y que cumplan su misión aquí en la tierra. Jesús hizo esto también con tu vida, porque aunque no estuviéramos persiguiendo a la iglesia, tú y yo éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, y esta conversión ahora es el prototipo de lo que ha pasado en nosotros. Versículo 7, los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque aún oían la voz y no veía a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que lo llevaron por la mano a Damasco. Versículo 6, el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Wow. Esa es la obra. Hermano querido, tú y yo tuvimos que ser humillados, tuvimos que ser convencidos de pecado. Nadie entra por la puerta estrecha riéndose. Todos entramos por esa puerta estrecha con humillación, reconociendo la maldad de nuestro pecado. En sexto lugar, tiene autoridad para abrir corazones cerrados. Por más cerrado y hermético que esté el corazón, Jesús, como cabeza de la iglesia, tiene poder para abrirlo. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Este libro de los Hechos nos va a acompañar durante todo este tiempo de meditación. Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Hechos 16. Un día de reposo salimos de la
ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y tratábamos conversación con las mujeres que estaban allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que le diera cabida a lo que Pablo decía. Es interesante, el Señor abrió su corazón, tocó su corazón para que pudiese. Y si lo abrió es porque estaba cerrado. Y pudo abrir su corazón y poner atención a lo que Pablo decía. Pablo estaba haciendo el llamado externo, pero el llamado interno lo hizo Jesucristo abriendo el corazón de Lidia. Fíjense que la palabra abrió también aparece en el versículo 14 que acabamos de leer, también aparece en el versículo 26, pero en un contexto distinto. Pablo ha sido tomado prisionero, está en la cárcel, están alabando, están cantando himnos y hay un terremoto. Versículo 26. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es una hecatombe, es un mega terremoto que sacude las simientes de la cárcel y todas las puertas se abrieron. Misma palabra. Esta es una ilustración para mostrar lo que pasó en el corazón de Lidia y en tu corazón y en mi corazón. Dios generó un terremoto que abrió el corazón. Cristo no solo golpea tu corazón, Él abre ese corazón para entrar en Él y reclamarte como propiedad suya. En séptimo lugar, tiene autoridad para garantizar el éxito del Evangelio. Vamos ahora al capítulo 18 de Hechos. Capítulo 18. Vamos a leer una noche mientras Pablo dormía. Vamos al versículo 1. Fíjese, 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto a Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma y Pablo fue a verlos. Y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada que avergonzarme. Desde ahora voy a predicar solo a los no judíos. ¡Wow! Terrible. Pero fíjense, versículo 9. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles. Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Jesucristo tiene el poder como cabeza de la iglesia garantizar el éxito de la predicación del Evangelio. Tú tienes que salir, no tengas miedo, habla y predica. Tú eres el que hace el llamado externo, pero Jesucristo ya tiene garantizado que sus escogidos van a escuchar y van a llegar a los pies de Jesucristo. Octava función. Tiene la autoridad de comprar y poseer la iglesia. Seguimos en Hechos, ahora vamos al Hechos 20. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo derramó su sangre por la iglesia, compró a la iglesia y ahora le pertenece. No le pertenece al liderazgo de la iglesia, no le pertenece a los obispos, a los pastores, al papa, a nadie. Le pertenece solo a aquel que derramó su sangre por ella.
Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es la razón por qué Jesús es tan exitoso en edificar su iglesia y no murió por aquellos que iban a morir en incredulidad, porque si no su muerte hubiese sido en vano. Cristo murió por sus escogidos, por los escogidos del Padre, lo que el Padre les dio. Él murió por ellos, redimió con su sangre, perdonó sus pecados, le ha entregado su Santo Espíritu, les dio fe salvadora, les dio arrepentimiento, abrió su corazón y los trae a sí mismo porque Él es la cabeza de la iglesia. En el mismo Efesios ahora, pero en el capítulo 5, Efesios 5, versículo 25 nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el tercer concepto, Cristo como cabeza de la iglesia ha entregado un mandato. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para reinventar la iglesia. No tenemos la libertad de guiar a la iglesia como se nos ocurra. No tenemos autoridad para enseñar y predicar lo que queramos. No tenemos autoridad para reestructurar la adoración. Todo ha sido establecido por la cabeza que es Jesucristo el Señor. Él ha entregado en su palabra cómo se le debe adorar, cómo se debe orar, cómo se debe predicar, qué es lo que se debe enseñar, cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Está en la Biblia. Ningún ser humano puede reinventar la Biblia ni reinventar la iglesia, porque solo Cristo es el dueño de la iglesia. El cuerpo no decide esto. Es la cabeza de la iglesia, la soberana. Él tiene derecho a gobernar cada centímetro cuadrado de la iglesia, porque Él la compró, porque Él la redimió y por su sangre nosotros ahora tenemos vida. Que el Señor te bendiga. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo anhela y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en
Hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.